Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas de la plataforma Encuentro. Aquí estamos transmitiendo. Soy el apóstol Marcio Díaz y estoy transmitiendo desde el pueblo de Oilnalá, Guerrero, en la República Mexicana. Es un gusto y un honor poder traer la palabra de Dios. Nos encontramos en un paradero, venimos de visitar, de predicar en unas misiones y visitar a un misionero americano que se encuentra aquí, Manny Rivera, y por esta razón nos ha sido un poco difícil estar en un lugar adecuado. Mi esposa se encuentra en el hogar, pero en esta hora quisiera transmitirles para los padres y los hijos lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 127 dice, en el versículo 2, herencia del Señor son los hijos, joyas de grande estima, es como saetas en manos del valiente. ¿Sabe? Hay una gran responsabilidad en entender que los hijos que Dios nos ha dado son una responsabilidad. Los valientes de la antigüedad, cuando iban a la guerra, ellos tomaban las saetas, la madera. Para hacer una saeta la tenían que afilar con una navaja, tenían que aceitarlas con aceite o con sebo y ponerlas en una aljaba para que esta saeta tuviera la inclinación, el diseño, la forma correcta para que pudiera alcanzar la meta al ser lanzada por el arco. También dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 14, y acontecerá en los postreros días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y tendrán sueños y visión. Estamos viviendo un tiempo donde las generaciones, la juventud de hoy, carece de una disciplina. El valiente, al tomar la madera para hacer la saeta y cortar con la navaja, representaba la forma, el formato, la disciplina que el valiente daba a la madera. Nuestros hijos tienen que ser formados de manos de valiente, con una navaja que pueda afilar, dar forma, depilar todo lo que es impuro, todo lo que está torcido, todo lo que no agrada o no complace a la voluntad de Dios. También tienen que ser aceitados, ya sea con el sebo o con el aceite, para que al ser puesta en la aljaba, en el dosel, en la presencia, ellos tengan consistencia, tenacidad y también rectitud, para que al ser lanzados por la vida alcance el propósito por el cual fueron enviados. Ahora, yo quisiera comentar algo. Una ocasión mi esposa, la profeta Nayeli, que en ese momento, por causa del problema de la comunicación, y no de la mala comunicación entre nosotros, sino el problema de la comunicación del internet, porque repito y reitero para los que nos están viendo, nos encontramos en la Sierra de Guerrero, México. Venimos a una comunidad a predicar el evangelio, a celebrar la fiesta de las primicias con 3 pueblos de la región y con muchas congregaciones, y fue una gran bendición. Y por ello estamos transmitiendo de una manera inadecuada en cuanto al lugar que queríamos estar y con quién queríamos estar, en este caso con mi esposa, la profeta Nayeli. Pero en una ocasión me hablaba ella y decía que en un sueño el Espíritu Santo le confrontó y le hizo una pregunta: ¿qué hacemos con mi herencia? Dios le preguntaba: ¿qué han hecho con mi herencia? Y esta es la pregunta aquí, esta sociedad actual. Tenemos un gran desafío, una juventud corrompida, sin valores, sin identidad, porque no hemos sido los valientes para darles disciplina, dirección, corrección, rectitud, y tampoco hemos sido sabios para guardarlos en la aljaba de Dios, en el dosel de su presencia. Por ello, ha habido un avance tecnológico en la juventud, ha habido un avance científico en la juventud, pero lo que también ha habido es una gran degradación moral, y también ha habido una gran perversión de identidad. Hoy tenemos
hoy por hoy, y eso no es nuevo, porque nada es nuevo debajo del sol, a una juventud que gime por identidad, que no saben a quién seguir, que no sabe a quién recurrir. Algunos se pierden en el camino de la drogadicción, de los vicios, de las fiestas, que si bien es cierto son entretenimientos, no pueden lograr el objetivo de saciar ni tampoco de guiar a esta generación. ¿Y todo por qué? Por la ausencia de Dios en esta generación. Tal pasó en el tiempo del sacerdote Elí, cuando sus hijos que estaban en el templo y tenían la presencia, no tuvieron disciplina, no tuvieron guianza, no tuvieron formación y se perdieron. El profeta Samuel, quien distaba de los hijos de Elí, creció en la presencia de Dios. Y aún así, sus hijos de Samuel tampoco fueron guiados en el ejemplo de su padre. Ahora, ¿qué necesitamos hacer, padres, con la herencia que Dios nos ha dado? La pregunta que el Espíritu Santo hizo en un sueño a mi esposa es: ¿qué han hecho con mi herencia? ¿Qué hemos hecho con esta última generación? Una generación carente de amor, de consejo, de orientación, orientación espiritual, orientación de vida, orientación aún sexual. ¿Qué debemos de hacer? Existen tres formas en las cuales podemos influir, fluir y transformar esta última generación que estamos viviendo. La generación digital, la generación cibernética, la generación instantánea, la generación que piensa que lo rico de la savia o de la vida está en las hojas de los árboles, cuando lo rico de la vida está en la raíz de ellos. Entonces, una generación que no tiene fundamento ni raíz. ¿Qué debemos de hacer? Hay tres cosas. La primera cosa tiene que ver con la intercesión. Debemos de impartir. La palabra dice que acontecerá en los últimos días que derramaré de mi espíritu. Pero para que haya ese derramar del espíritu que vemos en Hechos capítulo 2, de versículo 14 en adelante, la iglesia estaba orando cuando llegó el día de Pentecostés y todos fueron visitados y llenos del Espíritu Santo. Padres, debemos de ocupar tiempo de oración por nuestros hijos. Orar es impartir proféticamente, es intervenir en lo espiritual para impartir en ellos la presencia de Dios. Entonces, la primera cosa que debemos de hacer sobre nuestros hijos es interceder, clamar. Muchos de ellos están apáticos respecto a Dios. Muchos de ellos están confundidos respecto a la vida. Muchos de ellos están desesperanzados respecto al futuro. Y la única respuesta que podemos dar a nuestros hijos es que solamente en Dios y solamente a través de Jesús ellos van a poder encontrar la respuesta a la necesidad que toda la humanidad está viviendo. Un mundo con muchos avances tecnológicos y científicos, pero mucho retroceso espiritual, emocional y respecto a los valores. Entonces, como padres, nuestro primer paso respecto a la herencia de Dios es orar, interceder incesantemente por nuestros hijos, orar por ellos, bendecirlos. La segunda cosa que debemos de hacer en favor a nuestros hijos es imponer nuestras manos y bendecirlos. Saben, poner la mano no se trata de golpear o de castigar sencillamente. Se trata de la imposición de manos. En el Antiguo Testamento era tan especial e importante que los hijos, antes de que los papás murieran, se acercaban a ellos para que ellos los bendijeran. Tal fue así que Abraham bendijo a Ismael y a Isaac. Tal fue así que Isaac bendijo a Jacob y aún también bendijo a Esaú. Tal fue así que Jacob llamó a sus 12 hijos y les bendijo. Nosotros, padres, hemos perdido la costumbre de imponer mano. Cuando el hijo salga de casa, cuando emprenda un estudio, cuando emprenda un trabajo, cuando inicie una relación, es importante que ellos cuenten con la bendición. Nosotros somos los representantes físicos, naturales del Padre Celestial. Y es muy importante que los hijos entiendan
que no se trata solo del conocimiento, del intelecto, de los recursos naturales, la riqueza, el desarrollo humano, que es necesario, y ellos deben de entender y respetar que es necesario que ellos reciban de parte nuestra como padres la bendición. Fíjese, Jacob tuvo prosperidad, abundancia, pero tuvo que tener un encuentro con Dios y pedir a Dios que lo bendijera, ya que su padre había muerto. José estaba en Egipto como gobernador de Egipto y sus hermanos por causa de él estaban acomodados, pero tuvieron que llamar a Jacob, ya anciano, y pedir que él impusiera manos y los bendijera. Y la tercera cosa que debemos de hacer por nuestros hijos, y yo lo digo de una forma muy sencilla y simple, pero muy profunda, de verdad, tomemos en cuenta. En primera razón, porque estoy en un lugar donde el internet falla. En segunda razón, porque no quiero que el mensaje quede inconcluso. Pero en tercera razón, para que aunque poco, sea consistente en su corazón y en su espíritu. La tercera cosa que debemos de hacer, aparte de orar e interceder por ellos, luego expresar nuestro corazón al imponerles las manos y bendecirlos, es ser ejemplo. No hay mejor lección y mejor impartición, además de la intercesión, de la bendición oral, que es la imposición de manos, como el ejemplo. Ser el ejemplo. Imagínense, cuando Abraham caminaba hacia el monte Moriah, llevando de la mano a Isaac, y la Biblia dice en la carta a los Hebreos capítulo 11 que él llevaba a Isaac para ofrecerlo en sacrificio a Dios por obediencia. En primera instancia, Abraham le estaba enseñando a Isaac a amar a Dios sobre todas las cosas y a obedecerle. En segunda, dice que Abraham creyó a Dios de tal manera que estaba dispuesto a ofrecer a Isaac porque sabía que Dios era poderoso para rescatarlo aún de entre los muertos. Pero cuando Isaac va caminando y pregunta: papá, yo veo el fuego, la leña, veo el hacha, pero ¿a dónde está el sacrificio, el cordero? Y cuando Abraham le dice a su hijo: mi hijo, el Señor se proveerá. Y se voltea con sus siervos y le dice: siervos, quédense aquí, porque mi hijo y yo iremos al monte a donde Dios nos ha dicho, adoraremos y volveremos. Entonces Isaac entendió que el corazón de su padre era un corazón, número uno, creyente de Dios, que amaba a Dios por encima de todo. Número dos, obediente a Dios porque estaba cumpliendo exactamente lo que Dios le había ordenado. Y número tres, era un corazón adorador y que le guiaba hacia la adoración. Yo creo que es lo que la sociedad necesita, el mundo necesita. Padres que entiendan que nuestros hijos no son un problema, son nuestro desafío y también son una gran bendición. Son como saetas en manos del valiente. Una saeta en manos del valiente es un arma poderosa de conquista y de victoria. Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos no son un problema, son una bendición. Lo que necesitan es que le demos con fuerza, con valentía, con ahínco, esta disciplina que representa la navaja que depila, que quita lo torcido de la madera, que la endereza, que la nivela, que le dé forma. El cebo o el aceite que los unge es que nuestra vida sea una impartición de unción para ellos, que los pongamos en la aljaba que representa un lugar de seguridad sobre la espalda, a donde los cargamos con ternura, con cariño y también con responsabilidad, hasta el día en que sean lanzados por nuestras manos para cumplir el propósito por el cual Dios nos puso en las manos. Y para ello es muy importante nuestra intercesión permanente. Nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Número dos, nuestra imposición de manos. No importa cuántos años tengan tus hijos, si son pequeños, si son adolescentes, son jóvenes, son mayores, imponga manos siempre que pueda y bendiga. Bendecir es proclamar una bendición, proclamar una braja, una bendición,
un llamar a existencia a las cosas que no son como si fuera. Deja de decir que tus hijos son rebeldes. Deja de decir que tus hijos son flojos o algazanes o muchos adjetivos impropios y muchas veces ofensivos que a veces proclamamos que son nuestros hijos. Y di a tus hijas, tu hija, que son bendición de Dios, que son hermosos, que son llenos de gracia, que son poderosos, que son maravillosos. Impóngales mano, crea que tu mano tiene el poder de sanar. Por eso Jesucristo dijo, pondrán manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Y no importa si tu hija o tu hijo está enfermo de rebeldía, de resentimiento, de soledad, ponga la mano, bendíceles y el Espíritu de Dios vendrá y sanará su corazón herido, sanará su vida opacada, desanimada, y Dios traerá estos sueños, estas profecías y estas revelaciones. Quizá tú eres mamá soltera o papá soltero, no está mamá o papá en casa y te toca las dos partes y es difícil, pero sigue intercediendo por tu hijo, tu hija, impóngales manos, bendícelos. Y sobre todo, sé tú el ejemplo. No espere que el ejemplo de tus hijos venga de Chavo del Ocho, ni de la caricatura de la televisión, ni de la serie del Netflix, ni del internet, ni del artista preferido, ni del cantante del momento. Que seas tú el ejemplo, el modelo a seguir de tus hijos. Y entonces acontecerá que el Espíritu del Señor vendrá sobre nuestros hijos. Porque la promesa de Dios es para nuestras generaciones, para nuestros hijos y nuestras hijas, como Pedro lo bendice, comienza diciendo en el capítulo 2 de Hechos, versículo 14, lo termina diciendo en Hechos capítulo 3, de versículo 19, arrepentíos, convertíos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él os envía a Jesús, a quien el cielo ha retenido, porque es para ustedes esta promesa y para vuestros hijos. Mis amados, yo quisiera seguir transmitiendo. Me avisa que vamos a tener que trasladar a otro pueblo que se llama Temalacatzingo, que me están diciendo el pueblo, está a 1 hora de aquí. Vamos a estar sin señal, estamos haciendo la obra de Dios. Reciba un gran abrazo de la profeta Nayeli, una sierva de Dios que tiene una palabra. Dios le dio el sueño, la revelación a mi esposa. ¿Qué han hecho con mi herencia? Y hemos desde entonces estado orando por todos los hijos y los jóvenes, y los adolescentes y los niños. Muy pronto, yo creo, la próxima transmisión, ella estará conmigo, estaremos en casa, si el Señor nos permite, estaremos orando. Aquí tengo algunas peticiones. Alberto Martínez Cabrera, saludos, Dios lo bendiga. Leticia Mendoza, que Dios la bendiga. Leticia Ayami, CC Villegas. Antonia Mendoza, gloria a Dios. Leticia, gloria a Dios. Dice aquí, mis hijos son mi bendición, amén. También dice Leticia, amén, mi hija es herencia del Señor de Jehová, aleluya. Bendiciones, profeta, dice Antonia. Bueno, son muchas personas que están conectadas en este momento y algunas verán posteriormente esa transmisión. Les pido 3 cosas: no dejemos de interceder por nuestros hijos. 2, que impongamos las manos siempre para proclamar la bendición que ellos son de parte de Dios. Y 3, seamos nosotros los mejores ejemplos, el espejo para que nuestros hijos vean en nosotros la obra de Dios. Vea que nosotros, como Abraham le demostró a Isaac, iremos a adorar, a cumplir lo que Dios ha pedido y volveremos. Padre, en esta preciosa noche oro por mis hermanos en todo México y en todas las naciones que asisten a esta transmisión. Te pido que tu espíritu se derrame como profetizó Joel y como el apóstol Pedro lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, sobre toda carne, sobre hijos y hijas, que ellos reciban, Señor, la unción para profetizar, para anunciar lo que tú has hecho. Que reciban sueños y visión, aún ante un mundo en crisis, aún ante un mundo colapsante. Que seamos una generación emergente, llena de tu presencia, llena de tu gloria, como saetas en tus manos, para cumplir propósitos y promesas. Bendigo, Señor, a todos los que están conectados en este momento, en esta plataforma Encuentro, y te pido, Dios, que tu presencia llene los hogares, sane a los hijos rebeldes,
Señor, reprenda la maldición de la rebeldía, la maldición de la indolencia, la maldición, Señor, de la progenitud, de alejarse de la casa. Trae de vuelta a los que se fueron, los pródigos, Señor. Y permita, Dios, que nosotros como padres seamos, amado Dios, nosotros como padres, el ejemplo que nuestros hijos necesitan para hacer lo correcto, lo justo y lo verdadero. Bendice a nuestros hermanos que están asistiendo. Señor, esta transmisión seguirá a través de tus siervos, la pastora Silvia y el pastor Santiago, pero a lo largo de este tiempo, que cada familia reciba una visitación de tu Espíritu. Doy gracias por la vida de la profeta Nayeli, mi esposa, que se encuentra en casa intercediendo en ese momento. Te doy gracias por estar en un lugar remoto en México, en la Sierra de Guerrero, Señor, entre dos pueblos hermosos, con gente maravillosa que te cree, que te ama, que hoy han escuchado tu palabra, recibido tu presencia, tu Espíritu. Y te pido que antes que termine este día y este congreso, muchos padres podamos tomar nuestros hijos en las manos, podamos pasar esta navaja afilada que es tu palabra sobre sus vidas, podamos untar con el aceite fresco estas saetas y poner en aljaba que es tu presencia, para que en el momento que ellos se vayan de la casa para la universidad o para formar su propia familia, ellos salgan como saetas de salvación, como joyas del Eterno, que enriquece a este mundo empobrecido por tanta maldad, con la justicia, la paz y el gozo que viene de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos que están asistiendo a esta transmisión, los que verán, y bendigo a tus siervos que seguirán esta transmisión, en el nombre de Jesús. Mis amados, el Señor los bendiga. Disculpa la premura, porque estamos en plena lluvia, en un pueblo, en una misión. Reciba saludos de la profeta Nayeli Ortega. Mañana estaremos transmitiendo en nuestra página personal, Marcio Díaz, en Facebook Live. Y ahora sigan y prosigan la transmisión de este congreso con los pastores Santiago y la pastora Silvia. Y reciba bendiciones de parte de Dios en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Shalom, shalom.